against the casting off of the grace of the God. casting off of the grace of God. ¿Está bien? Sí. Amén. Y aquí voy a empezar con una pregunta como si puede alguien pervertir o añadir algo a la gracia de Dios. So the first thing I want to ask here is if anyone can like pervert or I guess add to the Word of God, The grace of God. to the grace of God. Y la respuesta es sí. And the answer is yes. Y puede salir aquí mismo de entre uno de nosotros. And it can come out of one of us here. Vamos a ir al libro de los Actos de los Apóstoles, al capítulo 14, versos 25 y 26. Let's go to Acts 14, verse 25 and 26. Y habiendo predicado la palabra en Perge, decidieron a Atalía, y de ahí navegaron a Antioquía, de donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que ya habían acabado. And when they had preached the word in Perga, they went down into Attalia, and then sailed to Antioch, where from whence they had been recommended to the grace of God for the work that they fulfilled. Y estos de aquí son Pablo y Barnabás, que ya habían regresado de una encomendación a predicar el evangelio a otra parte, de donde un principio empezó en Antioquía, donde fueron llamados los primeros cristianos. And this is Paul and Barnabas here, who had returned from another missions trip where they had gone in Antioch to preach, and it's there at Antioch that they were first called Christians. Y en el verso 27 dice, y como vinieron y juntaron la iglesia, relataron cuán grandes cosas había hecho Dios por medio de ellos, y como había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Verse 27, and when they were come and had gathered the church together, they rehearsed. Aquella como maravilloso porque empezaba el evangelio a esparcirse a los gentiles también, y ellos con prodigios y milagros contando lo que Dios había hecho, pero algo más importante, como que había abierto también la puerta de la fe a los gentiles. And they rehearsed all that God had done with them, and how he had opened the door of faith unto the Gentiles. And here what we're seeing is that they're seeing actual fruit, and people receiving the word of God, and actually understanding it, and them being able to preach it. Y el verso 28 dice, y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. Verse 28 says, and there they abode long time with the disciples. Vamos a ir ahora al capítulo 15. Let's go to chapter 15. Y todo está muy bien, ¿verdad? Cuando se predica el evangelio y la gente cree, todo muy bien, pero siempre el adversario va a poner alguna trampa para que eso se eche a perder. And everything is really nice whenever, the word of God is preached, and people receive it, and people get saved, and things are going well. But the adversary is always going to come in and try to do something to mess it up. En el capítulo 15 dice, verso 1 dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos y decían, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Verse 15, chapter 1, and certain men which came down from Judea taught the brethren and said, except ye be circumcised after the manner of Moses, ye cannot be saved. Así que el verso 2 dice, así que hecha una disensión y contienda no pequeña por Pablo y Barnabás contra ellos, determinaron que subiesen Pablo y Barnabás y algunos de otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos a Jerusalén sobre esta cuestión. Verse 2, when therefore Paul and Barnabas had no small dissension and disputation with them, they determined that Paul and Barnabas and certain others of them should go up to Jerusalem unto the apostles and elders about this question. Como ven ahí, Pablo y Barnabás, a estos que venían de Judea los empezaron a molestar de que estaban haciendo algo malo en lo que ellos ya habían predicado del Evangelio de la gracia de Dios. So those guys that came up from Judea were causing dissension there within the group because they were preaching something that was not true. Pero el objetivo siempre es buscar una solución a quienes se prestan para hacer una determinación conforme a la doctrina. But the adversary is always going to find a way
to get someone who is willing to participate in causing dissension. Para exhortar y convencer a los que contradicen, como está escrito en Tito 1:9. Not to contradict and No vamos a to ir ahí, pero si quieren lo pueden leer ahí. contradict and to mess up the faithful, just like it says there in Titus chapter 9, Y en 1:9. En Hechos, los libros de los Actos, capítulo 15, versos 4 y 5, ahí mismo en el verso 4 y 5, Acts chapter 4, Acts chapter 15, verse 4 and 5. y venidos a Jerusalén fueron recibidos de la iglesia y de los apóstoles y de los ancianos y les hicieron saber todas las cosas que Dios había hecho por medio de ellos. Verse 4, and when they were come to Jerusalem, they were received of the church and of the apostles and elders, and they declared all things that God had done with them. Mas algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo que es menester circuncidarlos y mandar que guarden la ley de Moisés. But there rose up certain of the sect of the Pharisees which believed, saying that it was needful to circumcise them and command them to keep the law of Moses. El evangelio que nosotros predicamos prácticamente para muchas iglesias y denominaciones allá afuera es una herejía. The gospel that we preach here in this church is heresy to a lot of other churches and denominations out there. Y aún así, como está escrito aquí, And even though it's written here like it is, una vez que salimos allá afuera y me paré allá en la esquina con un cartel, se me acercó un adventista del séptimo día a decirme que lo que estaba haciendo era malo porque estaba haciendo eso el sábado. Even to the point where once a while back I was standing out in the corner of the church street here, holding up a sign on a Saturday, and a Seventh-day Adventist lady came up to me and said that I was doing the wrong thing by preaching and witnessing on a Saturday. Pero a diferencia de aquí, fue algo, platicamos pacíficamente y cada quien dijo, bueno, quédate en lo que tú haces, yo seguiré en lo que hago y pacíficamente todo. And with this lady, it was very, very sort of peaceful. The argument that we had, basically, we ended up disagreeing, and I said, look, I'm going to keep doing what I'm doing. You go ahead and keep doing what you're doing. Y en el verso 6 dice, y se juntaron los apóstoles y los ancianos para conocer de este negocio. Verse 6 of chapter 15, and the apostles and elders came together to consider of this matter. Y aquí hay algo muy interesante en donde se basan dos grandes evangelistas como son Pablo y Pedro. And here something very, very interesting happens with two evangelists such as Paul and Peter. Claro, hay otros como Barnabás y Santiago y otros, pero me voy a enfocar más en Pablo y Pedro. There's others, Barnabas, and there's Peter, and I mean not Peter, but Barnabas and James and others, but I'm going to concentrate on just Paul and Peter here. Y aquí entre esa discusión que había en el concilio que estaban haciendo, el primero que empezó a dar razón de algo que Dios había hecho ya fue Pedro. And with this sort of confrontation they were having with these Pharisees and the discussion that they were having, the first one to make a comment was Peter here. Y en el verso 7 dice, y habiendo habido grande contienda, levantándose Pedro les dijo, varones y hermanos, vosotros sabéis cómo ya algún tiempo que Dios escogió de entre nosotros, que los gentiles oyesen y creyesen, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo a ellos también como a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por fe sus corazones. Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo un yugo sobre la cerviz de los discípulos que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar?
Antes, por la gracia del Señor Jesucristo, creemos que seremos salvos como también ellos. Verses 7 through 11. And when there had been much disputing, Peter rose up and said unto them, Men and brethren, ye know how that a good while ago God made choice among us, that the Gentiles by my mouth should hear the word of the gospel and believe. And God, which knoweth the hearts, bear them witness, giving them the Holy Ghost, even as he did unto us. And put no difference between us and them, purifying their hearts by faith. Now therefore, why tempt ye God, to put a yoke upon the necks of the disciples, which neither our fathers nor we were able to bear? But we believe that through the grace of the Lord Jesus Christ, we shall be saved, even as they. Como saben ya, Pedro había sido usado por Dios para evangelizar a Cornelio en Actos 10. And as we know that Peter had been used to witness to Cornelius in Acts 10. Y en esto, toda esta reunión que se hizo hasta pareciera que fuera una discusión entre mismos hermanos, sin decir, bueno, vamos a ver lo que Dios dice. And this discussion seems like it was sort of like just like a very constructive argument between brethren saying, come on, let's just discuss this matter and try to reason. Y desde el verso 12 hasta el 21 ahí es donde está esa discusión que no vamos a leer por causa de tiempo. And from verse 12 to verse 21 is that discussion that we're not going to read for the sake of time. Pero sí vamos a leer el verso 15. But let's read verse 15. Y dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. And to this grace the words of the prophets as it is written. Y entonces, realmente vamos a leer ahora el verso 28 y el verso 29. Let's read verse 28 and 29. Todos los que ellos fueron testimonio que ellos mismos Dios los usó, y también ahí, como dice el hermano Felipe, como está escrito, ahí dando un testimonio en Santiago de las escrituras también. Just like Brother Phil has been teaching during this series of Bible studies where, you know, the Lord says, as it is written, or it is written, this is written. Y en el verso 28 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros de no imponeros otra carga además de estas cosas necesarias. Verse 28, for it seemed good to the Holy Ghost and to us to lay upon you no greater burden than these necessary things. Y os aparté de las cosas sacrificadas a ídolos y de sangre y de lo estrangulado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis estaréis bien tengáis. Verse 29, that ye abstain from meats offered to idols and from blood of the things strangled and from fornication, from which if ye keep yourselves, ye shall do well, fare ye well. Esto prácticamente es una amonestación del Señor a través de ellos para que se aparten de todas las abominaciones que tenían los gentiles también ahí en esas áreas donde iban a predicar el Evangelio, donde ya se había predicado. And that's the Lord admonishing all of these men here that they would abstain from these things here, especially after they had preached what they preached to them. Porque eran constreñidos por los judíos y otros hermanos a que guardaran la ley de Moisés. Because they were constrained by the Jews to preach the word of God and the law of Moses. Si hay alguna carga para nuestra salvación, solo será porque alguien la quiere poner o porque nosotros mismos la aceptamos. If there's a salvation to be given by someone, it's what is given to us, and it's up to us to accept it. Porque prácticamente nos dan el evangelio que realmente salvan y ya después otros hermanos tratan de destruir eso donde hemos puesto nuestra fe. Because there are people out there that once we receive the gospel and we believe, others will come behind and try to change that by adding to
or subtracting from the gospel. Y aquí vamos a cambiar al libro de Gálatas, la carta a los Gálatas, Here we're capítulo 2. gonna go to the book of Galatians, chapter 2, Y vamos a empezar en el verso 11. and we're gonna begin in chapter 2, verse 11. Y vamos a leer del 11 al 14. We're gonna read from 11 to 14. Pero viniendo Pedro a Antioquía le resistía en su cara porque era de condenar. Porque antes que viniesen unos de parte de Santiago comía con los gentiles. Mas como vinieron se retrajo y se apartó de ellos teniendo miedo de los que eran de la circuncisión. Y los otros judíos disimulaban a sí mismos con él, de tal manera que aún Barnabás fue llevado con ellos por aquella simulación. Mas como yo vi que no andaban derechamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿por qué constriñen los gentiles a judaizar? Verse 12 through 14. For before that certain came from James, he did eat. 11. Verse 11. But when Peter was come to Antioch, I withstood him to the face, because he was to be blamed. For before that certain came from James, he did eat with Gentiles. But when they were come, he withdrew and separated himself, fearing them which were of the circumcision. And the other Jews dissembled likewise with him, insomuch that Barnabas also was carried away with their dissimulation. But when I saw that they walked not uprightly according to the truth of the gospel, I said unto Peter before them all, if thou, being a Jew, livest after the manner of Gentiles, and not as do the Jews, why compellest thou the Gentiles to live as do the Jews? Ya habíamos leído antes en el libro de en los Actos de los Apóstoles cómo Pedro ya había dado el principio del Evangelio y había ya estado en contra del judaísmo, diciendo también que habían puesto cargas sobre ellos que ni ellos ni los padres habían llevado. And we already read back there in the book of Acts where Peter had already accused these men of forcing the Gentiles to basically abide by the law of Moses and try to abide by the Jewish law when they themselves weren't living it the same way. Y él ya también había dicho que solo por la gracia de Dios es que podían ser salvos. And he had already told them that only by the grace of God could they be saved. Y ahí en la última parte le dice, ¿por qué constriñen los gentiles a judaizar? And that last sentence there of verse 14 where Peter asked, why compellest thou the Gentiles to live as do the Jews? Por alguna razón Pedro se desvió del evangelio y estaba constriñendo a los gentiles a llevar unas cargas que él mismo había dicho que ni él ni sus padres habían podido llevar. And for some reason, Peter had been compelling the Gentiles to follow these customs and these laws that neither he nor his family were able to keep. Y aquí prácticamente el que lo está reprendiendo, le está amonestando es Pablo. And the one who's rebuking him here is Paul. Pablo mismo estaba ahí mismo en el concilio con Barnabás, Santiago y todos los ancianos y todos los apóstoles cuando eso se dio, que dio por hecho Pedro diciendo de que solo por la gracia del Señor Jesucristo creemos que seremos salvos. And that's why Peter there was being rebuked by Paul, who was there in the council with Barnabas and James and all the other elders, and had all been witnesses to where when Peter had said that only by grace were they saved through faith, and why he was changing all of a sudden.
Aquí hay una gran enseñanza de que nosotros debemos ser siempre humildes aquí cuando un hermano de nosotros empezamos a desviarnos de las cosas del Señor, a empezar a torcer la escritura y un hermano nos reprende. Eso está bien y debemos de dar gracias a Dios por eso. Amen. This is a good lesson here to show us that we should all be humble towards each other, because there might be a brother here in the church who might start sort of going out of the way of the truth of the gospel, and maybe getting sort of confused or mixed up with some sort of bad doctrine, and that what we really should do is try to help them to get back on the right track. Y como pueden saber, Pablo era bien celoso para eso de amonestar en contra del Evangelio. Vamos a ver aquí en el verso 11. And Paul was very strict about that when it came to rebuking people because of their deviation from the gospel. En la segunda parte, prácticamente Pablo no le dijo a Pedro, y además ahí estaban otros que también fueron llevados por la simulación de Pedro, porque Pedro sabía, no es que no creía o había dejado de creer, sino que él estaba haciendo una simulación, estaba disimulando de que tenía que ser así el Evangelio. And here we can see where Peter was, actually sort of just deviating from the gospel, and it wasn't because he didn't know the true gospel. He knew the true gospel, but for some reason here he was starting to just go off into another branch, if you will, just trying to make something else up. Y ahí no dijo, mira Pedro, ven, vamos allá al escondido porque estás haciendo algo mal a la iglesia y te tengo que reprender por esto, sino que dice que lo hizo delante de todos. And Paul, being as zealous as he was towards the things of God, at that time, he didn't rebuke Peter in private. He actually just rebuked him openly within all the men that were there and everyone that was there. Y vamos a continuar desde el 15 hasta lo que es el final del capítulo, siguiendo reprendiendo Pablo a Pedro. Dice, nosotros que somos judíos por naturaleza y no pecadores de los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Y si buscando nosotros de ser justificados en Cristo, también nosotros mismos somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro del pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley estoy muerto a la ley, a fin de que viva para Dios. Estoy crucificado con Cristo, mas vivo no ya yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley es la justicia, entonces Cristo por demás murió. Verse 15 through the end of the chapter. This is Paul speaking. He says, we who are Jews by nature and not sinners of the Gentiles, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ, even we, having believed in Jesus Christ, that we might be justified by the faith of Christ and not by the works of the law. For by the works of the law shall no flesh be justified. But if, while we seek to be justified by Christ, we ourselves also are found sinners. Is therefore Christ the minister of sin? God forbid. For if I build again the things which I destroyed, I make myself a transgressor. For I thought the law, and for I through the law am dead to the law, that I might live unto God. I am crucified with Christ. Nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me, and the life
which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. I do not frustrate the grace of God, for it is righteousness come by the law, then Christ is dead in vain. Con todo lo que le dijo Pablo es como para que Pedro le hubiera dicho, bueno, ¿y tú quién eres? O cómo, ¿y por qué me reprendes a mí eso? Pero realmente ahí en la escritura no se ve como que Pedro se nos va a carga a causa de la amonestación que le hizo Pablo a Pedro. And all of this that Paul told Peter there publicly was probably enough for Peter to say, hey, who are you to tell me all these things? But nowhere here in the scripture does it mention that Peter basically talked back to Paul when Paul told him all these things. Eso se llama humildad. That's called humility. Y para terminar vamos a ir a Segunda de Pedro 3:15 y 16. Go to 2 Peter 3:15. Segunda de Pedro capítulo 3 versos 15 y 16. Dice, y tened por cierto que la larga paciencia de nuestro Señor es para salud, así como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, como también en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para la perdición de sí mismos. 2 Peter chapter 3, verse 15 and 16. And account that the long suffering of our Lord is salvation, even as our beloved brother Paul also according to the wisdom given unto him, hath written unto you, as also in all his epistles, speaking in them of these things, in which are some things hard to be understood, which they that are unlearned and unstable rest, as they do also the other scriptures unto their own destruction. En el verso 16 dice, en todas sus epístolas. And there in verse 16 at the beginning it says, in all his epistles. No dice, no solamente donde tú me reprendiste a mí, no dice todas las epístolas. He doesn't say only in the place where you rebuke me, but in all your epistles. Así que nosotros debemos de tener esta gran enseñanza como un enseñamiento para nosotros de que si empezamos a desviarnos del Evangelio porque alguien allá afuera nos empieza a confundir, que un hermano de aquí de la iglesia nos empieza a exhortar que le hagamos caso. And we should take this as a lesson of humility, that if someone out there starts to sort of mess with us, mess with our minds as far as confusing us when it comes to the gospel, and we start to commit errors in the way we think, that we should help one another. Y eso es todo, gracias. And that's all. Amen.